Rumbo a tu vida, episodio número 64. Quienes creen en la teoría de la reencarnación sostienen que al morir el alma humana no desaparece, sino que se une a otro cuerpo y empieza así una nueva vida. Esta teoría es mantenida por la tradición del budismo y el hinduismo, por quienes creen en la astrología y por filósofos como Pitágoras y Platón. Si esta visión de la vida fuera cierta, esto implicaría que todo hombre o mujer ha vivido con anterioridad otras vidas. El psiquiatra estadounidense Brian Weiss es uno de los investigadores más prestigiosos en relación con los procesos de regresión. Este investigador afirma que todo ser humano puede conocer cuáles fueron sus vidas en el pasado. Con este tipo de técnicas también es posible la curación de trastornos mentales, algunas fobias y traumas y el conocimiento de uno mismo. Brian Weiss nos dice que para que una persona pueda identificar las vidas que ha tenido en el pasado, es necesario un proceso de meditación. La posibilidad de otras vidas en el pasado es algo que la ciencia todavía no puede explicar. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volviera a vivir o a aparecer con otro cuerpo, con una personalidad generalmente más evolucionada, ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeocristianas, bajo formas de diversas herejías y creencias no oficiales. Bien, para hablar de regresiones a vidas pasadas, tenemos en nuestro podcast a Arantxa Moncaleán, psicóloga de área de la salud, experta en inteligencia emocional, máster en PNL, hipnosis clínica reparadora, regresiones a vidas pasadas, regresiones a la infancia, reparación de fobias y traumas y acompañante en biodescodificación biológica. Arantxa actualmente investiga técnicas chamánicas y ritos procedentes de los queros del Perú. Su historia personal pasa por la gestión emocional, al haber nacido con sus padres ya divorciados a 1000 kilómetros de distancia. Cambios, crisis y mudanzas generaron tal desequilibrio en su vida que pensó que no tendría salida. Empezó entonces un trabajo interior de limpieza, perdón y comprensión que la llevó a experimentar y a estudiar diferentes técnicas para lograr encontrar su paz. Hoy en día vive agradecida, viendo cómo su cambio de vibración se manifiesta en respuestas a su alrededor y en coherencia emocional consigo misma. Desde entonces, cuando le preguntan ¿quién eres?, Arantxa responde: buscadora entusiasta de nuevos paradigmas mentales, inconformista oveja negra de su clan que se rebeló tanto que se convirtió en oveja multicolor, que se quiso tan poco que consiguió amarse, que se confundió tanto que en esa pérdida se convirtió en acierto. Y desde ahí acompaño a personas que me inviten a hacerlo de forma sencilla, fácil y ahorrando sufrimiento. Arantxa, bienvenida a Rumbo a tu vida. ¿Qué tal estás? Pues muchísimas gracias, Andrew, por invitarme y estoy muy bien, estoy encantada de poder compartir un rato y un poco mi experiencia y un poco audiencia, todo lo que les interesa. Pues estamos deseosos de que compartas con nosotros tantas y tantas vivencias. Para empezar, si te parece, Arantxa, me gustaría que le dijeses a la audiencia de Rumbo a tu vida qué es lo que despierta tu interés en vidas pasadas. Cuéntanos. Pues ha sido un proceso y una búsqueda de autoconocimiento propio. Como has dicho en la introducción, estuve mucho tiempo buscando el origen
de ciertos desequilibrios en mi vida a nivel psicológico. Vengo de una experiencia bastante intensa a nivel vital y eso me hizo buscar a través de viajes, de experiencias, de diversas terapias. Y en ese viaje, pues como mucha gente, pasé por constelaciones familiares, Reiki, y un montón de experiencias también. Viajé a la India, hice cosas pues para buscarme, encontrar el sentido de mi vida, si había algo más y en esa pérdida estuve experimentando todo eso hasta que llegué a toparme con la hipnosis clínica reparadora y las regresiones. Y en ese, para mí ha sido una de las cosas que más me ha ayudado a comprender y a sanar y a reparar de raíz diversas cosas que estaban ahí escondidas en mi cabeza y que no lograba ver con otros métodos, con otro tipo de intervención. Eran aproximaciones, pero realmente cuando yo integré desde el amor fue cuando hice precisamente la formación en hipnosis clínica reparadora. Yo ya llevaba como 15 años de bagaje y conocer esa terapia en profundidad y vivirla en mis carnes me hizo abrazar esas heridas desde un prisma mucho más amoroso, integrador. Para mí fue como un bálsamo para el alma. Y desde ahí es desde donde al que lo permite, pues acompaño e invito a trabajar los traumas o cualquier tipo de problema psicológico o en la vida de la persona. Y para ello recurres a la terapia regresiva. ¿Por qué no nos cuentas exactamente en qué consiste la terapia regresiva? ¿Cómo accedes al inconsciente de la persona? Bueno, pues es una técnica, como yo haría un símil para que todos nos entendamos, es como una cirugía, ¿sí? Lo que es la hipnosis sería como el bisturí, es lo que permite al cirujano, en este caso sería pues el psicólogo o el terapeuta, acceder a eso, a ese tumor o a eso que está escondido bajo la piel, que nadie ve, ¿sí? Pero que sí que sabemos que está ejerciendo como un desequilibrio orgánico en el funcionamiento de la persona. Entonces, el acceso sería a través de este bisturí, que es la hipnosis, que es como una herramienta. Inducimos un estado hipnótico y ahí, al permitirnos entrar en la mente, es el cirujano o el terapeuta el que ya con su maestría va cortando, va limpiando, va reparando, va haciendo diferentes tipos de intervención para que eso quede sanado y cerrar ya con eso solucionado, ¿sí? No sé si la metáfora o quieres indagar un poquito más en la técnica. Bueno, dará tiempo al podcast para indagar. En principio, sí. es muy bien expresado con la metáfora. Y otra cosa que se pueden preguntar, ya voy a hacer como abogados del diablo. Nuestra audiencia es qué te lleva a ti, Arantxa, a creer en la veracidad de estos relatos, ¿no? De esto que escuchas en esas regresiones. Pues en realidad nada, no me lleva. Bueno, pues no creo nada en Buenas ello. Tardes. Aunque resulte paradójico lo que te estoy diciendo. Ya, venga, se ha acabado el podcast. Se ha acabado el podcast. Acabamos aquí. Fíjate, resulta paradójico, pero para mí el objetivo de una regresión, y eso quiero, si algo quiero a través de este espacio, es desmitificar cosas que no son regresiones, cosas que no son sanadoras y que no son, desde mi punto de vista terapéutico, ni necesarias en cierto momento, que nos las podemos ahorrar.
Y una de ellas es creer que, como gente que dice por ahí, quiero hacerme una regresión a ver si fui Cleopatra, o a ver si fui Marco Antonio, o a ver si fui Robin Hood, yo qué sé. Sí, siempre alguien históricamente importante. Sí. Yo no hago eso. Y yo creo que no un buen, sino un profesional, un terapeuta que se dedica a sanar, no, la hipnosis, o sea, la regresión no es un paseo, ¿sí? La regresión no... Vamos al ejemplo de la cirugía anterior. Nadie se mete a quirófano para darse un paseíto, Claro. ¿sí? No tiene sentido. Yo no me meto a una cirugía, me pongo una anestesia, me hago un preoperatorio y a ver qué paso tal. un post por diversión. ¿Mm? Entonces, una regresión es algo así. Las personas que se acercan al mundo de las regresiones porque realmente tienen un problema que les está limitando en su vida, una fobia, un trauma, algo que no encuentran el origen y ya han probado miles de cosas y no les ha funcionado. Entonces es ahí cuando dicen, bueno, voy a operarme la cabeza, voy a que alguien se meta ahí y voy a ver qué hay ahí, ¿sí? Entonces, no es un paseo, no es por jiji, por curiosidad, y eso se advierte, yo lo advierto, de hecho en las órdenes prehipnóticas, yo es una frase que empleo siempre, esto no va a ser un paseo, esto es para solucionar y para sanar el problema de esta persona en este momento determinado. No es cuestión de decir, bueno, voy a ver si me aparece alguna vida, no. No funciona, por lo menos yo no trabajo así. No sé si habrá gente que igual sí que lo haga, pero para mí el objetivo de la regresión es sanar un problema en concreto de la persona que le está generando pues bastante impedimento o sufrimiento en la vida de la persona. Con ese prisma, ahí nos introducimos en el inconsciente, en el subconsciente de la persona y accedemos a un material que la propia persona nos va a decir que es el necesario para que ella sane. Todas las respuestas están dentro de la persona. Entonces, con respecto a la pregunta anterior, que creo que me he desviado un poquito, de si creo o no en que lo que hay es real, vamos a coger esto con pinzas. Yo no sé si es real o no. Yo solo sé que en mis órdenes hipnóticas determinamos el cliente o el paciente y yo de que donde vamos a ir es lo que su psique necesita para sanar ese problema. Entonces, por ejemplo, si la persona se va a una vida, a una supuesta o cierta vida pasada, que no lo vamos a poner en cuarentena esto, en el que se ve vestido de romano y que resulta que tuvo una hija que se llamaba no sé cómo y eso le vale para sanar, a mí me da igual que sea cierto o que no. O sea, que esa vida la haya bebido de verdad o no. Es un material que esa persona tiene en su inconsciente. Yo no sé cuál es el origen. Yo sé que eso está ahí porque es el cliente el que me lo dice. ¿Sí? Qué bueno. Entonces, si luego, vamos a darle otra vuelta de tuerca a esto, si luego, imagínate, investigamos en internet o investigamos en libros de historia y nos damos cuenta de que ese personaje histórico existió, tenía una hija que con ese nombre y yo qué sé, en los relatos de la época tenía ciertas características muy concretas que esta persona es capaz de relatar en la hipnosis, no teniendo conocimiento previo consciente de este personaje, ahí es el cliente el que decide si creer en que lo ha experimentado anteriormente o no, dado que la creencia en vidas pasadas es algo que científicamente no podemos demostrar de momento. Puede que
en un futuro adquiramos una técnica con la que podamos comprobar que eso es así. Pero de momento científicamente no lo podemos aseverar, no lo podemos, y siempre sería falseable, siempre sería con probabilidad de réplica y cambio. En el fondo, lo que sí que nos vale, y para mí es algo muy terapéutico, es que la persona crea que eso le va a sanar. Entonces, dependiendo de los datos que se extraigan o de la intensidad de la vivencia o de la intensidad de la profundidad de la regresión, puede ser que a esa persona le cambie el paradigma y considere que a partir de entonces cree en vidas pasadas o no, pero eso es algo muy personal, eso es algo que la persona decide o no, lo mismo que una persona decide ser budista o ser hinduista o ser Hare Krishna o ser musulmana, es algo muy personal y es del ámbito íntimo de la persona. Ahí no vamos a entrar. Para mí el enfoque es como muy lego, como muy laico, ¿sí? Para mí es una herramienta, es un imaginario, pero lo mismo que uso cuentos terapéuticos y metáforas, ¿sí? Yo te puedo contar un cuento sufí y no creer en el cuento, pero para mí, para mi objetivo terapéutico, yo lo que quiero es que esa persona sane rápido y ya. Entonces, ¿a qué más me da que el cuento sea real o no si consigue un objetivo? ¿Sí? Perfectamente aclarado. Además, recuerdo que en nuestra primera conversación telefónica el otro día, justo mi primera pregunta fue, bueno, Arantxa, yo te quería decir una cosa. Si vamos a hacer un episodio sobre regresión supuestamente a vidas pasadas, damos por sentado que hay vidas pasadas. Y tu respuesta fue muy elocuente. Tú me dijiste una cosa muy parecida a lo que acabas de señalar, ¿no? Yo no sé si hay vidas pasadas o no. Lo que sé es que esa información está ahí y que sale del paciente. Luego, como tú bien dices, si lo ponemos, lo contrastamos y evidentemente nos cercioramos de que hubo una persona, un soldado romano que se llamaba de la misma forma, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí lo ponemos en un gran signo de interrogante, ¿vale? O sea que eso lo dejamos ahí como un poco abierto. Bueno, pues dice el doctor Brian Weiss que un escéptico duda, pero que no niega. ¿Qué le dirías a un escéptico sobre la reencarnación, por ejemplo? Pues sobre la reencarnación es algo muy personal, es como creer en Jesucristo, en Buda o en Alá. Bueno. Es algo como muy íntimo de cada uno. Hay gente que sí que le sirve creer en la reencarnación, de hecho, por ejemplo, como te comentaba antes, los Hare Krishna pues creen en la reencarnación y por eso son vegetarianos y creen que uno se puede reencarnar en un animal y con lo cual no comen carne ni comen animales. Entonces, basan su sistema, incluso su funcionamiento de vida, incluso su nutrición en esa creencia. En base a eso, mucha gente cuando creen en la reencarnación, creen en el karma, ¿sí? Uh-huh. O en el dharma. Entonces, en base a eso, lo que hagamos en esta vida puede ser que sea una carga energética que podamos ir acumulando en la sucesión de las vidas, con lo cual muchísima gente toma esa conciencia y lo hace como en un formato de vida en el que procuran vivir con una filosofía amorosa, en servicio a la comunidad. ¿Por qué? Porque creen que si no lo hacen aquí, cuando reencarnen, pues cargarán con esa carga energética, con lo cual quieren ya solucionarlo ahora. Pero es como el que cree en Dios, el que no cree en Dios, es algo tan personal que nadie puede, yo creo que al ser una creencia, nadie puede demostrar empíricamente que eso es así o no es así. ¿Quién le demuestra a un cristiano que Jesucristo existió? Tenemos un libro, que es la Biblia, que dice que Jesucristo existió, existen cantidad de sucursales de la iglesia, entonces pues creemos que eso fue así, pero nadie lo hemos visto, nadie hemos vivido eso. ¿Por qué tenemos la certeza
quien crean en la Iglesia Católica que Jesucristo existió. No hay ninguna verdad empírica sobre ello, no es científico. No, bueno, en ese caso supongo que es una cuestión de fe, ¿no? De tener fe o no en esa religión. Hablas de energía, perdón, Arantxa, hablas de energía y de una posible sucesión de energías pasadas, ¿o no? Y yo te quería preguntar cómo afectan esas energías pasadas, supuestas energías pasadas, a nuestro presente. Es decir, ¿cómo se puede solucionar un conflicto antiguo para yo dejar de sentirme así o para dejar de sufrir por eso en el presente? ¿Antiguo a qué te refieres? De otra encarnación. Es decir, energías que vienen del pasado o conflictos que yo hubiera podido tener en el pasado, ¿qué repercusión puede tener eso en el presente? Cuando tú indagas con un paciente en su pasado, ¿ayuda a que deje de sentirse así? ¿Ayuda a que deje de sufrir por eso? Sí. Me alegro que me hagas esta pregunta porque el proceso es inverso, ¿sí? Nosotros tenemos un conflicto o el cliente o tenemos un conflicto en el presente y aparentemente no encontramos la solución. Incluso hay gente que viene a consulta que me dicen, Arantxa, es que yo tendría que ser feliz. O sea, es que lo tengo todo para ser feliz, pero es que no puedo ser feliz, no puedo estar tranquila, por ejemplo. Entonces, eso es un conflicto. Si una persona se ha marcado unos objetivos y ha conseguido todo lo que quiere en la vida, pero es que resulta que hay algo que le impide ser feliz, pues ahí hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Vamos a buscar, ¿sí? Pero todo va en base a un conflicto del presente. Lo que hablábamos antes de la cirugía. Me duele la cadera, vale, vamos a buscar si dentro de la cadera hay falta hidratación, falta almohadilla, hay algún tipo de elemento que está distorsionando el movimiento de la cadera. Ahora, no vamos a abrir la cadera para ver qué hay dentro, ya todos sabemos lo que hay dentro de la cadera. Entonces, hay un conflicto que me impide ser feliz o que me impide montarme en un autobús. Por ejemplo, yo he tenido clientes que no podían ir en coche por un túnel. Una cosa que dices, ¿tienes fobia o fobia a conducir? O fobia a bañarse en el mar, o cantidad de fobias. Las fobias en ese aspecto, con regresión y con hipnosis, se resuelven bastante rápido, ¿sí? Entonces, yo quiero montar en coche, no puedo. Pero es que yo sé que quiero montar en coche, pero no puedo. ¿Dónde está vamos a buscar? Vamos a que tu psique, vamos a inducir un estado en el que tu psique nos permita acceder a un material donde esté la solución. Porque aquí lo importante de esto es que todos tenemos dentro la solución. Lo que hay que saber es cómo buscar. Es como cuando hay un problema informático y hay un error de programación. Yo no sé acceder a la pantalla esa verde, o sea, negra y verde, con las letras verdes que sacan los informáticos del escritorio. Nosotros vemos el escritorio con los iconitos, pero luego la pantalla esa negra y verde, yo no sé cómo entran, que está lleno de ceros y unos, ahí es donde está la programación, ¿sí? Entonces, cuando accedemos con la hipnosis, lo que accedemos es a la programación que está haciendo, al software que está impidiendo que nuestro cliente o consultante pueda hacer eso que quiere hacer en su vida, ¿sí? Y que le está generando incomodidad, porque hay gente que dice, mira, pues que es que yo no puedo pasar por los túneles, pero me da igual porque yo no me voy a mover de mi pueblo en la vida. Va, fenomenal. Pero una persona que, por ejemplo, para ir a su trabajo tenga que atravesar 3 túneles, pues ya es complicado. Claro, ¿sí? No sé si responde o... Sí, bueno, sí, los ejercicios de regresión que tú haces para, indagar en la memoria, indagar en esos recuerdos, supuestos recuerdos de vidas pasadas, ¿es esta la única forma de acceder a estos recuerdos a través de hipnosis? ¿Hay otras formas de hacerlo? Pues me imagino que habrá. Yo no puedo decir lo que no sé, me imagino que habrá más formas de acceder. Es la aproximación que hago
Y no es ni magia, no es inconsciencia, ni una cosa ni lo otra, es un estado de hiperconsciencia que permite alcanzar recursos latentes en la mente para solucionar pues, este tipo de problemas que hemos hablado. Entonces, no sé si todos los que estáis escuchando sabéis lo que es la hipnosis. Voy a hacer un pequeño resumencito porque damos por hecho que lo sabemos, pero hay mucho mito también alrededor de la hipnosis. Entonces, la hipnosis es como, voy a explicarlo así a modo usuario muy sencillito, es como cuando uno se va a la cama, que estás ahí todo relajadito. A gustito, estás ahí a gustito y estás a punto de dormirte, pero sabes que si te entran ganas de ir a hacer pis, te levantas y vas, ¿sí? Y te levantas a la cama y vas a hacer pis y estás como al helado, pero si tu mujer te dice, oye, Andrew, que vuelve a la cama, la escuchas y vuelves y le dices que no, que me voy a la cocina, ¿sí? Pues la hipnosis es un estado como de adormecimiento y de ensoñación parecido al sueño, pero con la diferencia en el que somos totalmente conscientes de lo que está sucediendo alrededor, escuchamos los ruidos, incluso podemos abrir los ojos. Cuando uno va al baño así medio dormido, ahí estamos hipnotizados total. Ahí vamos y hacemos pis hipnotizados y nos limpiamos hipnotizados. O sea, ese es el estado. Qué bueno ese ejemplo, porque a mí me viene a la cabeza, no sé si te acuerdas, tú eres de mi quinta, hace unos años cuando todavía se veía la tele en familia, aquel famoso programa 1, 2, 3, Ay, sí. y salía algún terapeuta o yo qué sé lo que era en aquel momento que iba a hipnotizar a todo el público del plato y de repente hipnotizaba a 50 personas y les hacía creer que, bueno, que comer una cebolla era la manzana más deliciosa del mundo y todos comían la cebolla y todo el mundo se reía, pero que yo deduzco, Arantxa, intuyo, era puro show, ¿no? Total. Y lo que me llama la atención es que en estado hipnótico, en estado de hipnosis, estamos conscientes en todo momento. Sí. Ligeramente adormecidos, ¿no? Como tú bien dices, pero estamos conscientes. Me ha encantado el ejemplo de ir al baño, es cierto. Cuando uno va al baño a mitad de la noche, bueno, pues está ahí medio dormido, medio despierto, pero es cierto que eres consciente de que has pisado aquí y no has pisado allá, de que le has dado al botón, de que te has tropezado con la zapatilla, ¿verdad? Sí, ¿qué sucede? A ver, quiero explicar esto porque esto es un mito que la gente tiene una resistencia muy grande a la hipnosis porque creen que pierden la voluntad. Nunca se pierde la voluntad en hipnosis. Esa imagen que tenemos todos grabada del 1, 2, 3, de esas hipnosis colectivas en las que la gente perdía hasta la dignidad haciendo cosas muy extrañas, era como lo que hablamos, un show en el que no quiero decir que no se utilizaran técnicas hipnóticas, ¿sí? Lo que pasa es que esa gente estaba ya preparada, inducida para que hiciera esas cosas que planteaban, incluso locas, el hipnotizador en cuestión. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que pones de la cebolla y que ellos decían que manzana más rica, ¿sí? La hipnosis muchas veces se emplea para programar la mente para que la persona sea capaz de superar miedos. Fobias, entonces, miedos. La cebolla puede ser el túnel de mi clienta, ¿sí? Entonces, el estímulo que antes era una cosa que te genera nervios y aversión se puede convertir en una manzana deliciosa, ¿sí? Pero eso se hace programando con órdenes prehipnóticas, poshipnóticas. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas pues serían programadas previamente, inducidas, bajo su voluntad, obviamente, pero en cualquier momento de la hipnosis podrían haber dicho no quiero más esta cebolla o esta manzana. Y oye, ¿tú has detectado, tras hacer alguna regresión, has percibido en tus pacientes que cambia el miedo a la muerte? Sí. Explícanos esto, a ver qué has notado. Sí, en realidad es uno de los cambios más potentes que se pueden percibir porque en las regresiones a vidas pasadas hay un momento en el que
es necesario que la persona, de forma, es una orden terapéutica, revivir la muerte del personaje, porque eso a veces despeja muchas dudas. Y el hecho de revivir la muerte de un personaje resulta paradójico, pero en vez de generar ansiedad, miedo, da mucha paz. Porque una vez que hemos descondicionado ese mito de la muerte, de que la muerte es dolorosa, de que la muerte se sufre mucho, sí, hay veces que aparecen muertes muy traumáticas, pero al estar en un momento de sosiego, de paz y con unas instrucciones muy precisas, se convierte en un momento cumbre, en un momento de sanación muy profunda. Es como cuando tenemos una piedra en el zapato y nos acostumbramos a la piedra y de repente para alguien te quitas el zapato, te la sacas y dices, uy, qué a gusto, ¿sí? Ujú. Lo de la muerte es algo parecido. Tenemos miedos que nos condicionan en nuestra vida. Hay miedo, un miedo muy profundo a morir y miedo a vivir, ¿sí? Experiencias muy intensas. Esos dos miedos como que dominan nuestra vida. Cuando afrontamos la vida, la muerte de un personaje que está en nuestra cabeza, en el que proyectamos todos nuestros miedos y todas nuestras dolencias, se genera algo como descondicionado. Es como teníamos condicionado y asociada la muerte a un sentimiento de pozo sin salida, de agujero negro, y se convierte como en la luz al final del túnel, ¿no? Como en algo súper sanador, porque Ujú. al revivir la muerte hacemos varias cosas. Esto ya es parte del bisturí del cirujano, Ya. del que acompañe el tratamiento. Y lo que yo personalmente hago en ese momento es buscar el sentido de esa muerte. ¿Para qué ha valido esa muerte? ¿Qué hemos aprendido de esa muerte? ¿En qué nos va a valer? ¿En qué va a ayudar esa muerte al personaje actual a vivir su vida? ¡Wow! Entonces, cuando ese escenario lo vemos desde fuera y vivimos la muerte desde un... No estás ahí sufriendo 24 horas, son Ujú. 2 minutos que lo ves, sales y entonces ahí es cuando se genera ese diálogo como, mmm, como si fuera una constelación Ujú. imaginaria entre el personaje que se está muriendo, tu alma, tú, o sea, ahí hay Como una película que has visto, sí. una película que montamos, ¿sí? Que el cirujano monta ahí con los Ujú. personajes y se genera algo muy bonito, que es una serie de mensajes que luego son órdenes poshipnóticas que se graban profundamente y luego se rescatan para compartir con el paciente, con el cliente, y es maravilloso porque eso es lo que realmente les hace el clic para perder también el miedo a la muerte, el revivirla, el vivir la muerte de esos personajes hace que descondicionemos la muerte de ese drama y que Ujú. le demos como un sentido más allá del sufrimiento. La muerte en sí, psicológica de ese personaje, tiene un sentido en tu evolución. Es como una parte de ti que te estaba impidiendo hacer algo, pero tú ya sabes por qué te lo estaba impidiendo. Cuando uno reconoce por qué me estaba impidiendo eso, lo perdono, lo transito, lo revivo, pero ya no me impide seguir avanzando. Qué Y bueno, es eso curioso, es... curioso, ¿no? Además es bastante Mm, parecido a lo que, perdón, lo que suele ocurrir con las personas que han tenido alguna experiencia cercana a la muerte, ¿no? Que tras este evento, tras este incidente, pierden ese miedo, ¿no? A ese momento, como tú dices, de sufrimiento, de agonía, de voy a desligarme del mundo carnal, de mi familia, etcétera. Yo te quería preguntar también cómo llegan o cómo son los recuerdos que se reviven durante una regresión. Pues dependiendo de la profundidad de la hipnosis, se pueden percibir diferentes tipos de recuerdos. Y
Depende también de la persona. Cada persona recuerda de forma totalmente diferente, porque todos tenemos como, bueno, cada persona tiene diferentes anclas de entrada que son más fáciles en su sistema cognitivo. Pues hay personas que son como más kinestésicas, que recuerdan el frío, el calor, la presión, Ujú. me ata una cuerda, pues, cosas así. Y hay gente que es más visual, que te hace una descripción total de el color, Qué el bueno. cajón a la derecha, te hacen como, vamos, que dices, está viendo todo un escenario y te lo está describiendo. O hay personas que escuchan frases, sienten como presencias o te van diciendo de aquí, de allá, cosas que van escuchando y luego las van encajando, o sentimientos, emociones. No sé dónde estoy, pero me siento muy triste. Me siento muy triste, me siento muy triste, y entonces a partir de esa tristeza se va Ujú. desarrollando un personaje. ¿Sí? Entonces, hay formas muy diversas de manifestar la vivencia. Qué bueno. Es encontrar un poquito el lenguaje de la persona para poder tirar un poco del hilo. En el fondo es como ejercer un poquito también de investigador, porque yo induzco, o sea, en la terapia se induce un escenario, pero el material lo pone la persona, yo no induzco nada, es la persona la que te cuenta lo que ve, lo que siente. Entonces, dependiendo del grado de facilidad que tenga la persona para ser inducida a la hipnosis, hay Ujú. personas que tienen muchísima facilidad y hay personas que les cuesta un poco más, pero todo el mundo puede ser hipnotizado, ¿sí? ¿Y te has encontrado alguna vez a alguien que no puede ser hipnotizado? O Si no quieres, no. si no quieres, no. Entonces, sí, esto es algo que quiero que se sepa, porque es otro mito, ¿sí? Si tú no quieres ser hipnotizado, no vas a ser hipnotizado. Pero Cierras la mente, cierras, te bloqueas y todo no el hay. mundo puede ser hipnotizado y todo el mundo hemos sido hipnotizados, ¿sí? Lo que pasa es que tú no eres consciente. Por ejemplo, caso práctico. A veces estás viendo la tele y está hablando el político de turno y está y la gente se queda así como, ¿no has visto gente que se Sí, abre la boca? Se queda sí. ahí. Ahí estaban siendo hipnotizados totalmente. ¿Mm? Y hay muchas cosas que se dicen en la televisión que, si las analizas científicamente, pertenecen a una hipnosis colectiva, porque no son reales. Pero la gente Lo repetimos, hay, sí. Son mantras que hay, repetimos diariamente, sí, sí. hay una serie de mensajes que se van repitiendo, que se van asimilando, que la gente se los va creyendo y al final caemos como una especie de hipnosis colectiva, y es así. Ujú. Y eso se usa. Yo no estoy descubriendo ahora mismo la caja de Pandora, o sea, no estoy abriendo la caja de Pandora, se usa en publicidad. ¿Por qué una señora usa un detergente de color verde, va y lo compra y no compra uno de marca blanca? ¿Por qué? Porque en la televisión le han ido induciendo que si compra ese detergente, su hijo le va a querer más. O si compra ese detergente, su marido no la va a dejar. O si compra ese detergente, su hijo va a graduarse antes. Entonces, esas órdenes se van metiendo y van cayendo en nuestro inconsciente, y nosotros, cuando vamos al súper, hacemos ras al más caro. Qué Y bueno. dices tú, Qué buena analogía, ¿eh? claro, y dices tú, wow, ¿por qué yo, sabiendo que es, incluso si te fijas en la etiqueta, es la misma La misma fábrica, compañía. el mismo ¿Quién lo hace? componente, solo que uno es de gama blanca y otro es marca verde, que todos sabemos? Pues, ¿qué problema hay? El problema es que yo he sido expuesta a unos estímulos inconscientes que hipnóticamente se han ido grabando en mi subconsciente, y yo no soy consciente de ello. Qué bueno. Fíjate que yo leí en algún momento que en los años 70, en los cines de los Estados Unidos, hacían publicidad oculta. Mm. Y mientras mostraban el tráiler de una película venidera, había como durante un microsegundo una imagen de una Coca-Cola.
Y acuérdate que en los años 70, 80 todavía había descansos, ¿no? Entre a mitad de película. Y la gente no era consciente de que durante un microsegundo había visualizado una botella de Coca-Cola. Y durante el descanso, las ventas de Coca-Cola se disparaban. Todo el mundo tenía sed y tenía sed de Coca-Cola, no de ninguna otra bebida. Curioso, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Como cuando nos inducen a que hagamos algo de manera inconsciente, ¿no? Solemos hacerlo. Por ese aborregamiento colectivo, que al final, bueno, eso da para otro podcast, pero bueno, sí. ahí lo dejamos. Arantxa, ¿cómo podemos saber? Incido en esta pregunta porque te la he preguntado antes y me la has contestado además con una analogía similar a esta, ¿no? ¿Cómo podemos saber si las experiencias que recuerdo son reales o si por el contrario son fruto de mi imaginación? Tú, de hecho, ya sé que me has dicho antes que, bueno, que te daba un poco igual si eran reales o no, pero ¿cómo puedo saber yo si las personas que se someten a una sesión de regresión contigo, ¿cómo sabes tú si dicen la verdad? ¿O si es una sugestión que ellos tienen? ¿O si es fruto de su imaginación? ¿Si es algún sueño? ¿A qué conclusión llegas después de todo esto? Sí. Lo de la verdad me encanta. Lo de la verdad me parece un filón. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Que es normal, ¿no? Hoy en día. O qué es normal y qué no es normal. ¿Sí? Eso es una pregunta maravillosa. Entonces, ¿qué es real? ¿Un sueño es real? Sí, un sueño es real en la cabeza del que lo sueña. Uh-huh. De hecho, muchas películas se han hecho en base a sueños. ¿Son reales esas películas? Sí, porque tienen un formato y tienen una historia y son reales. La pregunta es, ¿eso ha sucedido en la 3D, en esta dimensión espacio-tiempo? No lo sé. ¿Quién sabe, no? No lo sé. Ahora, igual el hecho de que salga a la luz, lo aterricemos, lo saquemos de ese inconsciente y lo pongamos y le pongamos palabras, hace que sea verdad. Como esa película que soñó una vez Spielberg, o que a Spielberg se le ocurrió conduciendo, porque a Spielberg se le ocurrían las películas conduciendo. Cuando quería tener ideas se ponía a conducir y haciendo labores reiterativas, la creatividad se disparaba. Entonces se ponía a conducir y ¡pum! le aparecían las películas. Uh-huh. ¿Sí? Paraba en el arcén y se ponía ahí a grabar, a escribir todo lo que le iba viniendo. ¿Sí? Entonces, ¿eso es real? Pues fíjate, en función de esa película que aterrizó Spielberg de su imaginario, de ahí de su cabeza, la puso en un film y luego eso ha hecho que mucha gente emule, por ejemplo, a Indiana Jones. Se disfrace de Indiana Jones y lo materialice, ¿sí? Entonces, ¿qué es real? Bueno, real es lo que ocurre. Bueno, al final, como conclusión, lo que ocurre en tu cabeza es real. Fíjate, el otro día... Confieso aquí, me vas a tomar de loco. Yo el otro día soñé algo y dentro de mi sueño tuve la capacidad de tomar decisiones. Uh-huh. Y yo era completamente consciente de que estaba soñando. Y ese momento, justo antes de levantarme, antes de las 6 de la mañana, y yo me preguntaba, ¿sabes que estás soñando? Esto es un sueño, pero voy a ir a aquel tipo y le voy a preguntar esta cosa. Y me acerqué al tipo y se la pregunté. Me conté los dedos de la mano para asegurarme que era un sueño, que no era ninguna paranoia o ninguna alucinación. Todos estaban ahí. Entonces, bueno, ¿qué es verdad, qué no es verdad? ¿Es verdad que yo soñé eso? Pues sí, es verdad. Ahora, ¿se puede soñar dentro de un sueño? Sí. ¿Puedes soñar que estás soñando algo? Sí, fíjate, eso lo que experimentaste es un sueño lúcido. De Eso hecho, es hay otro gente podcast que viene en camino, ¿eh? Sí, es un sueño lúcido. Hay gente ya que se dedica a incluso quedan en grupo. Hay gente que queda en grupo a fabricar un sueño. ¿Ya? Wow. Hay gente que hace eso, ¿sí? Esto ya estamos hablando ya de cosas ya bueno. de masters del universo. Pero sí que yo conozco gente que está investigando todos estos planos, que es gente como que está ya muy evolucionada en ese aspecto porque tienen ese interés vital en lo que estás diciendo tú de los sueños, cómo podemos nosotros incidir en los sueños y manifestar según qué tipo de sueños. Entonces lo que hacen es quedan, pero en grupo de WhatsApp o de Telegram,
quedan y dicen, venga, señores, esta noche el escenario lo va a hacer no sé quién y quedamos en ese escenario. Y entonces lo que hacen es... No tenía ni idea, ¿eh? ¿Sí? Estoy ¿No? alucinando ahora mismo. Hay gente que queda para soñar. O sea, hay gente que queda para vivir y gente que queda para soñar. Sí. Bueno, alucinante. Entonces lo que hacen es generan un escenario, o sea, bueno. Lo hace una persona, genera el escenario, entonces todos ponen la intención en irse a ese sueño y luego ya comentan sus experiencias y qué han experimentado, qué han visto, cómo han visto... Pero bueno, uno puede soñar y otro no, ¿no? Digo yo, no tienen todos la capacidad para hacerlo. Es gente ya muy entrenada en esto, vale. ¿sí? Vale. El sueño se entrena también. Hay gente que, o sea, no sé si se sabe, pero yo os lo puedo garantizar que el sueño, de hecho, uno de los entrenamientos que yo propongo, sobre todo a mis clientes, pues que no ya fuera un tema fuera parte de las regresiones, Sí. mis clientes, pues hay parámetros que tenemos como son muy importantes para mí. Uno de ellos es el sueño. Entonces, tenemos el sueño es la gente que no duerme es porque no entrena para dormir. ¿Sí? El sueño se puede entrenar y es como el que se entrena para un deporte. Hay que tener un orden y hay que tener unas órdenes y también como unas órdenes como un protocolo. Sí, seguir ¿sí? unos protocolos. Ajá. Entonces, en el momento en que tú sigues lo haces inconsciente, es como el conducir. El primer día que vamos a la autoescuela es como una locura. Yo, no sé a ti, pero a mí el primer día que me monté en un coche fue como, esto es una nave espacial, esto lo voy a hacer yo en la vida. Que si primer embrague, retrovisor, la señora del paso de peatones, para mí era una locura. Para mí, o sea, y ahora... soy capaz de conducir mientras escucho la radio, mientras estoy pensando en la lista de la compra, no sé qué, y llego a casa, he aparcado y no sé cómo lo he hecho. Todo, ¿no? Claro, automatizas todo. ¿Sí? Pues el sueño es igual. Hay gente que le da muchas vueltas, que no me duermo, otra vez sin dormir, que no sé qué, ¿sí? Y hay gente que está primera, segunda, embrague, tal, derecha, semáforo. Claro, entonces el sueño se puede entrenar como conducir o como un deporte. Tú puedes tener una rutina previa al sueño para inducir un estado y luego ya esto es ya las cosas que se hacen en el sueño, el acceder a sueños lúcidos o a imaginerías diferentes, eso ya es una cosa como ya más metafísica, ¿no? Ya es algo más de imaginación. Qué ¿sí? bueno, qué bueno. Pues no tenía ni idea. También te quería preguntar, Arantxa, si podemos hacer, porque al quedar contigo para hacer el podcast, yo he estado leyendo mucho y viendo alguna que otra entrevista sobre el tema. Y claro, como en todo, en internet hay muchísimo youtuber que dice, bueno, pues voy a hacer un ejercicio de regresión a solas y os voy a contar lo que veo. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer un ejercicio de regresión a solas? ¿Es peligroso si se hace así? A ver, por poder se puede. Yo no lo recomiendo. ¿Sí? Es como, ¿te puedes operar tú el menisco? Sí. Puedes sacarte... ¿Te puedes operar una hernia? Claro, ¿sí? Uno se pone, coge... Pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque hay veces que accedemos a material que no es agradable de ver. Uh-huh. Accedemos... No sabemos cómo gestionarlo, ¿no? Cómo gestionarlo, cómo salir de ahí, ¿no? Claro, entonces a veces nos metemos en jardines que no es lo mismo hacerlo acompañado que solo, y más si no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿sí? Yeah. Entonces, para mí no es recomendable. Por ejemplo, pues una persona muy... Esto es todo como... Yo no soy de generalizar, pero imagínate una persona que ha hecho 30 regresiones, ¿sí? Que se conoce ya 30 vidas y milagros, que está acostumbrada al método, que ya tiene una orden hipnótica bien asentada, que tiene un buen recurso y que sabe perfectamente salir, vale, bueno, bien, ¿sí? Incluso yo a veces a mí misma... Tú puedes autohipnotizarte, ¿verdad? Claro, yo a mí misma... yo no necesito hacerme órdenes hipnóticas, yo directamente con el sonido de un tambor o con una música determinada que ya la tengo muy... Entro directamente en mi hipnosis. Incluso puedo estar con los ojos abiertos, no necesito...
Pero claro, son gente que yo estoy muy entrenada. Entonces, yo a mí misma me puedo sacar, puedo entrar, ya tengo los recursos, pero yo no lo recomendaría a Vale. personas que no tienen experiencia en hipnosis. Perfecto, No lo bien. recomendaría. Y para ir concluyendo el podcast, Arantxa, yo creo que muchos de los oyentes de Rumbo a tu Vida en este momento se están preguntando, todos hemos vivido una vida anterior, ¿cómo puedo saber yo si he tenido una vida pasada? ¿Hay alguna Pues señal, hay alguna marca, hay alguna memoria, algún recuerdo, algún indicio de una vida pasada? ¿Un acto reflejo? No sé explicarte, pero yo he estado aquí antes. Mira, mi hermano estuvo en Jordania, en Jordania, estuvo en Israel este verano y me dijo, cuando llegué allí, yo te juro que había estado allí. Yo conocía el sitio, yo bajé las escaleras y sabía dónde estaba. esto, ¿De dónde sí, viene esto? a ver, no hay, es como lo que hablábamos antes de es real o no es real, científicamente demostrado, pues no lo sé. Pero sí que existe una cosa y es la certeza de la persona. Entonces, es como cuando conoces a alguien y de repente te da un flash, tu inconsciente te dice que tú a esta persona como si la conocieras de toda la vida o que sabes que vas a hacer algo grande con esa persona. ¿Por qué lo sabes? Pues no lo sabes. Pero mucha gente que conoce, por ejemplo, a sus parejas, o conoce al socio, o conoce con el que van a hacer la empresa del siglo, tienen esos insights, esas certezas. ¿Y cómo lo sabes? Oye, ¿tú cómo supiste que tu pareja iba a ser? Porque a mí me han contado cientos de clientes e incluso amigos, familiares, que cuando conocieron a su mujer o a su marido, según lo vieron y no habían cruzado una palabra, dijeron, este va a ser mi marido. Que se fue a echar las cartas, no sabía ni cómo se llamaba. Entonces, o la persona era muy afanosa hasta la que le convenció, pero hay cosas que no se pueden demostrar científicamente y son como, llamémoslo presentimiento, llamémoslo conexión energética, no se puede explicar desde la ciencia, pero sucede. El típico o la típica señal de piensas en tu madre o piensas en tu prima o piensas en tu mejor amigo y de repente un WhatsApp o te llaman. Eso no se puede explicar, pero son cosas que pasan con gente que estamos Claro. muy unida Casualidad, emocionalmente. causalidad, ¿no? Es decir, eso lo he llamado yo, lo ha llamado mi energía ha hecho que esta persona, perdón, en este momento me llame. Claro, Claro, no se la sabe. Entonces, sincronización del universo, ¿no? Ahí hay claro, mucho. entonces sí que hay gente que ve a una persona y siente la certeza de que hay una conexión especial con esa persona. A veces nos equivocamos, ¿sí? Pero cuando sucede, la gente está de acuerdo en que siente una certeza y una seguridad dentro de sí. Y esto sucede como cuando viajamos. Cuando viajamos, pues hay países que uno está como en simbiosis. A mí me pasa, por ejemplo, cuando viajo a Argentina. Yo cuando viajo a Argentina, la gente se piensa que soy nacional de allí, no sé por qué, y no me confunden con extranjera. Pues no sé, la forma de vestir, y yo me siento como de allí. ¿Habré vivido otra vida? Puede ser, pero siento que esa tierra es como mía. Y la gente de allí no me siente extraña. Será una conexión especial, llámalo X, pero la gente que tiene estas conexiones siente la certeza. Entonces, ¿cómo podemos saber si hemos tenido una vida pasada? Pues hay historias de niños incluso que nacen con recuerdos de otras familias, pero científicamente no se puede demostrar si es una historia que lleva el niño, es lo que hablábamos antes, es un personaje histórico o algo que ha existido, ¿no? La ciencia estamos intentando ahí investigar y darle un poco de validez a todo esto, pero es muy complejo porque son sensaciones muy sutiles que no todo el mundo sabe Difícil de demostrar. describir, Ya. porque son constructos muy abstractos. Ya los constructos mentales son abstractos, pues las sensaciones
cuando uno le da un escalofrío de que ve a una persona, de que wow, y no la conoces de nada y me va a pasar algo con ella, ¿y cómo describes eso? El típico déjà vu, ¿no? Que dices, ¿y cómo describimos esto? La ciencia, ¿cómo describe un déjà vu? Pues puede ser que lo hayas soñado, puede ser que te recuerde a alguien, puede ser que en ese momento tú asocies un perfume o un sonido a una situación anterior. De todas formas, los recuerdos son muy manipulables, ¿sí? Entonces, estamos metidos, es algo como muy difícil de desentrañar, porque incluso en memorias de testigos, en estudios científicos que sí que eso sí que se ha estudiado para saber la veracidad de un recuerdo en un hecho sucedido en común, es muy complejo decir que fue verdad y que no. ¿Por qué? Partimos de la base de que nosotros interpretamos el mundo desde nuestra vivencia, desde nuestro mapa, y cada uno tenemos una visión del mundo con unos filtros y unas rejillas muy específicas. Entonces, el mismo recuerdo, el mismo suceso, para una persona puede ser satisfactorio y para otro puede haber sido una agresión o incluso un delito. Y ahí es donde entra la ética, la moral y entran un montón de factores que son muy complejos. Sobre todo en el mundo de los recuerdos es muy complejo. Yo con lo que me quedo es con la veracidad para la persona. Yo creo que como humanidad tenemos que empezar a confiar más en nuestra sensación interna, confiar más en que si eso es verdad para ti, abrazarlo y no esperar que el otro te lo valide, sino que abrazarlo y decir, bueno, esto es verdad para mí en este momento, para algo me va a servir, siempre que sea sanador y beneficioso para tu entorno, con esos parámetros siempre, sanador y beneficioso. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿esto es bueno para mí y para los que me rodean? El que yo desbloquee esto, pues si eso sea verdad o no, ya está haciendo un bien. Agárrate a ello y vive con esa certeza hasta que tengas otra verdad diferente que reemplace la anterior. Ya. ¿Sí? Fíjate, Arantxa, al igual que tú haces regresiones, yo te quería preguntar por último si es posible trasladarse a vidas futuras. Esto da para otro podcast, ¿eh? Ah, sí. Sí. En vez de regresión sería una progresión. A una posible vida pasada, ¿puedo trasladarme a mi yo del futuro? Sí. La historia plantea ciertas dudas productivas. Yo voy al beneficio, ¿sí? Entonces, a nivel psicológico, por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico. Imagínate que inducimos un estado progresivo en el que uno es capaz de, bajo la hipnosis, visualizar una vida futura, y en esa vida futura uno ve que le toca la lotería, ¿sí? Entonces uno vuelve y dice, wow, me va a tocar la lotería. Pues como tengo la certeza que me va a tocar la lotería, voy a endeudarme por todos lados. Entonces, ¿hasta qué punto es beneficioso visualizarse o hacer una progresión? ¿Sí? Porque yo no sé si eso va a ser cierto o no. ¿Por qué? Porque partimos de la base de que yo hago una progresión en un estado mental actual. Y entonces, desde el estado mental actual hacia atrás, no hay cambio. El cambio lo hago ahora. Ahora, hacia el futuro, si yo voy modificando el ahora, día a día, el futuro puede cambiar. Entonces estoy generando una línea temporal. A cada día yo genero una línea temporal diferente. Tengo unas posibilidades de futuro. Entonces, si yo lo hago desde un punto de escasez y de carencia, por ejemplo,
yo genero esa línea temporal. Pero imagínate que mañana yo recibo otra información. Yo estoy creyéndome ese futuro en base a un pensamiento pobre. Entonces yo no lo veo que sea del todo terapéutico. Ya. Lo que sí que veo terapéutico, por ejemplo, y eso sí que lo hago y trabajo mucho, cuando trabajo, por ejemplo, pues con objetivos, ¿sí? Tengo deportistas o gente que se dedica al mundo del arte, de la canción o artistas, pues que se visualicen, por ejemplo, recogiendo un Grammy, o que se visualicen, por ejemplo, en un estado de haber ganado en un podium, ¿sí? Pero yo no estamos diciendo que eso va a suceder, sino que estamos generando la sensación sí. que es diferente. Ya. El enfoque es totalmente distinto, no es determinista, sino es un traer el objetivo aquí, a que la persona se sienta con esa carencia que está ahí de no saber si va a poder ser cierto. Vale, ¿tú qué quieres? Pues yo quiero llegar al podium. Vale, pues vamos a imaginarnos que estás en el podium y siente el podium. Es diferente hacer una progresión desde mi imaginario. Uh-huh. Bueno, supervisado final, sí. Ahora, vamos a dejar a ver qué hay dentro y a ver qué aparece. Arregla primero lo que tienes en el presente y luego preocúpate del futuro, ¿no? Sí. Bueno, pues como decía el presidente Lincoln, Arantxa, al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Arantxa, muchísimas gracias. Me llevo muchísimos titulares, muchísimo aprendizaje de nuestra charla. Te quería dar las gracias por haber encontrado este huequecito y venir aquí a hablar con nosotros, con la audiencia de Rumbo a tu Vida. Mil gracias. Muchas gracias a todos los que habéis escuchado y quedo abierta a cualquier nueva invitación o cualquier duda, cualquier pregunta, pues ahí están mis redes sociales. Os invito a seguirme en Instagram, en @psychoandflow, y bueno, que estoy muy accesible para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Arantxa. Gracias. Pues como decía Arantxa, como decíamos en la charla, preocúpate del presente, vive el aquí y el ahora, disfrútalo y luego encárgate del futuro. Pero primero, no olvides ser feliz. Nos vemos y nos escuchamos en próximos episodios de Rumbo a tu Vida. Un abrazo.